Capítulo 515. Las razones del dolor salvífico de Jesús y elogio de la obediencia y lección sobre la humildad. Pero poco puede estar Jesús con sus pensamientos. Juan y su primo Santiago, y luego Pedro y Simón, lo alcanzan y atraen su atención hacia el panorama que desde lo alto del collado se ve, y, quizás con intención de distraerlo, porque está visiblemente muy triste, evocan hechos acontecidos en esas zonas que se muestran a sus ojos, el viaje hacia Ascalón, etc., la casa de los campesinos de la llanura de Sarón, donde Jesús le devolvió la vista al anciano padre de Gámala y Jacob, el retiro de Jesús y de Santiago en el Carmelo, Cesarea Marítima y la jovencita Aurea Gala, el encuentro con Cíntica y los gentiles de Jope, los ladrones de cerca de Modín y el milagro de las mieses en casa de José de Arimatea, y la ancianita espigadora, sí, son cosas todas ellas que tienen la intención de alegrar, pero que contienen para todos o para él solo un hilo de llanto y un recuerdo de dolor, y se dan cuenta de esto los propios apóstoles y susurran. Verdaderamente en todas las cosas de la tierra uno encuentra un dolor, es lugar de expiación, pero justamente Andrés, que se ha unido al grupo junto con Santiago de Zebedeo, observa, es ley justa para nosotros que somos pecadores, pero para él, ¿por qué tanto dolor? Y surge una benévola discusión, y continúa también cuando, atraídos por las palabras de los primeros que hablan en tono alto, se unen al grupo todos los otros, menos Judas Iscariote, que está muy enfrascado con algunas personas modestas a las cuales está enseñando, imitando al maestro en la voz y en el gesto y en el concepto, pero es una imitación teatral y pomposa a la cual le falta el calor del convencimiento, y los que lo escuchan se lo dicen, incluso sin rodeos, lo cual pone nervioso a Judas, que les echa en cara el ser obtusos y el que no comprendan nada por eso, y Judas declara que los deja porque no conviene arrojar las perlas de la sabiduría a los cerdos. Pero se detiene porque esta gente modesta y mortificada le ruega que sea indulgente, confesándose inferiores a él, como un animal que es inferior a un hombre. Jesús está distraído de lo que dicen en torno a él los 11 para escuchar lo que dice Judas, y ciertamente no le alegra lo que oye, pero suspira y calla, hasta que Bartolomé le hace participar directamente. Somete a su consideración los distintos puntos de vista acerca de la razón del por qué él, inocente y sin pecado, debe sufrir. Y Bartolomé dice, yo sostengo que esto sucede porque el hombre odia al bueno, y hablo del hombre culpable, o sea, de la mayoría. Esta mayoría comprende que, comparada con quien está libre de pecado, resaltan aún más su culpabilidad y sus vicios, y por rabia se venga haciendo sufrir al bueno. Yo, sin embargo, sostengo que sufres por el contraste entre la perfección y nuestra miseria, aunque ninguno te despreciara en ningún modo. Igualmente tú sufrirías porque tu perfección debe ser una dolorosa repulsa de los pecados de los hombres, dice Judas Tadeo. Yo, por el contrario, sostengo que tú, no careciendo de humildad, sufres por el esfuerzo de deber dominar con tu parte sobrenatural los impulsos de tu humanidad contra tus enemigos, dice Mateo. Yo, que sin duda me equivoco porque soy un ignorante, digo que sufres porque tu amor es rechazado. No sufres por no poder castigar como tu lado humano puede desear, sino que sufres por no poder beneficiar como querrías, dice Andrés. Y yo sostengo que sufres porque debes padecer todo el dolor para redimir todo el dolor, no predominando en ti una u otra naturaleza, sino que estando igualmente estas dos naturalezas tuyas en ti, fundidas con un perfecto equilibrio para formar la víctima perfecta, tan sobrenatural que puede ser válida para aplacar la ofensa hecha a la divinidad y tan humana que puede representar a la humanidad y conducirla nuevamente a la pureza inmaculada del primer Adán, para anular el pasado y generar una nueva humanidad y recrear una humanidad nueva, conforme al pensamiento de Dios, o sea, una humanidad en que esté realmente la imagen y la semejanza de Dios y el destino del hombre, la posesión, el poder aspirar a la posesión de Dios en su reino,
Debes sufrir sobrenaturalmente y sufres por todo lo que ves hacer y por lo que te rodea, y podría decir con perpetua ofensa a Dios, y debes sufrir humanamente y sufres para cercenar las tendencias de nuestra carne envenenada por Satanás, con el sufrimiento completo de tus dos perfectas naturalezas. Anularás así completamente la ofensa a Dios y la culpa del hombre, dice el celote. Y los demás guardan silencio. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes qué? ¿No dicen nada? ¿Cuál es según ustedes la definición más apropiada? Y unos dicen una y otros dicen otra, pero solo callan Santiago de Alfeo y Juan. ¿Y ustedes dos? ¿No aprueban ninguna de ellas? Dice Jesús, para moverlos a hablar. No, sentimos en todas algo de verdad, o mucho de verdad, pero sentimos también que falta la verdad más verdadera. ¿Y ustedes no saben encontrarla? Quizás yo y Juan sí la hemos encontrado, pero nos parece casi una blasfemia el decirla porque somos unos buenos israelitas y tememos tanto a Dios que casi no podemos pronunciar su nombre, y el pensar que si el hombre del pueblo elegido, el hombre que es hijo de Dios, no puede pronunciar casi el nombre bendito y crea nombres sustitutivos para nombrar a su Dios, el que pueda Satanás osar perjudicar a Dios nos parece un pensamiento blasfemo. Y no obstante sentimos que el dolor es siempre activo contra ti, porque tú eres Dios, y Satanás te odia como a ningún otro. Tú encuentras el odio, hermano mío, porque eres Dios, dice Santiago. Sí, encuentras el odio porque tú eres el amor. No es que los fariseos o los rabíes o este o aquel, o por este o por aquel, se alcen para hacerte sufrir, sino que es el odio el que inviste así a los hombres y los lanza contra ti, lívidos de odio, porque con tu amor arrancas demasiadas víctimas al odio, dice Juan. A las muchas definiciones les falta todavía una cosa. Busquen la razón más verdadera, la razón por la cual anima Jesús. Pero ninguno la encuentra y piensan y se rinden diciendo, no, no la encontramos. Es tan simple. Está siempre ante ustedes. Resuena en las palabras de nuestros libros y en las figuras de nuestras historias. Ánimo, búsquenla. En todas sus definiciones hay algo de verdad, pero falta la primera razón. Búsquenla no en nuestros días, sino en el pasado más lejano, antes de los profetas y antes de los patriarcas y antes de la creación del universo. Y los apóstoles están pensativos, pero no encuentran la razón, y Jesús sonríe y luego dice, pues si ustedes recordaran mis palabras, sí encontrarían la razón, pero pueden recordar todo todavía. Eso sí, un día van a recordar. Escuchen. Remontémonos juntos el curso de los siglos hasta más allá de los límites del tiempo. Ustedes saben quién fue el que dañó el espíritu del hombre. Satanás, la serpiente, el adversario, el enemigo, el odio. Llámenlo como ustedes quieran, pero ¿por qué lo dañó? Por una gran envidia, la de ver al hombre destinado al cielo, del que él había sido expulsado. Deseó para el hombre el mismo destierro que él había recibido. ¿Por qué había sido expulsado? Por haberse rebelado contra Dios, y esto lo saben. Pero, ¿en qué? En la obediencia. En el principio del dolor hay una desobediencia. Y entonces, ¿no es también necesariamente lógico que lo que restablezca el orden, que es siempre alegría, sea una obediencia perfecta? Obedecer es difícil, especialmente si se trata de una materia grave. Lo difícil produce dolor a aquel que lo lleva a cabo. Piensen pues, si yo, al que el amor solícito, si quería yo devolver la alegría a los hijos de Dios, ¿no tendré yo que sufrir infinitamente para llevar a cabo la obediencia al pensamiento de Dios? Yo, pues, debo sufrir para vencer, para borrar no uno, ni mil pecados, sino el propio pecado por excelencia, que en el espíritu angélico de Lucifer, o en el que animaba a Adán, fue y será siempre, hasta el último hombre, pecado de desobediencia a Dios.
Ustedes, hombres, deben obedecer limitadamente a eso poco, y poco les parece mucho, pero es muy poco requerido por Dios, que en su justicia les pide solamente aquello que pueden dar. Ustedes, de lo que Dios quiere, conocen solamente lo que pueden cumplir, pero yo conozco todo su pensamiento respecto a los grandes y pequeños acontecimientos. Yo no tengo puestos límites en el conocimiento ni tampoco en la ejecución. El amoroso sacrificador, el Abraham divino, no exime a su víctima y también a su hijo, pues es el amor no satisfecho y ofendido el que exige la reparación y el ofrecimiento, y aunque viviera millares de años, nada sería si no consumara el hombre hasta la última fibra, de la misma forma que nada habría sido si Ab a eterno no hubiera dicho yo sí al Padre mío, disponiéndome a obedecer como Dios Hijo y como hombre en el momento en que mi Padre lo considerara bueno. La obediencia es dolor, pero también es gloria. La obediencia, como el Espíritu, no muere nunca. En verdad les digo que los verdaderos obedientes serán dioses, aunque después de una lucha continua contra sí mismos y contra el mundo y contra Satanás, la obediencia es luz. Cuanto más se es obediente, más luminoso se es y más se ve. La obediencia es paciencia, y cuanto más se es obediente, más se soportan las cosas y a las personas. La obediencia es humildad, y cuanto más obediente se es, más humilde se es para con nuestro prójimo. La obediencia es caridad, porque es un acto de amor, y cuanto más obediente se es, más numerosos y perfectos son los actos. La obediencia es heroísmo, y el héroe del espíritu es el santo, el ciudadano de los cielos y el hombre divinizado. Si la caridad es la virtud en que uno encuentra a Dios, que es uno y que es trino, la obediencia es entonces la virtud en que yo soy hallado. Yo, el maestro de ustedes. Haced que el mundo les reconozca como discípulos míos por una obediencia absoluta a todo lo santo. Llamen a Judas, porque tengo que decirle algo también a él. Y Judas acude y Jesús señala el panorama que se estrecha a medida que bajan y dice, una pequeña parábola para ustedes, futuros maestros de espíritu. Cuanto más suban por el camino de la perfección, que es arduo y penoso, más van a ver. Antes veíamos las dos llanuras, la Filistea y la de Sarón, con sus muchos pueblos y campos y árboles frutales, e incluso un azul lejano, que era el gran mar, y el Carmelo verde allá en el fondo. Pero ahora no vemos más que un poco. El horizonte se ha estrechado y se seguirá estrechando hasta desaparecer en el fondo del valle. Pues lo mismo sucede con quien desciende en el espíritu en vez de subir. Su virtud y sabiduría se van haciendo cada vez más limitadas y restringido su juicio hasta quedar anulado. En ese momento, un maestro de espíritu ha muerto en el orden a su misión. Ya ni discierne ni tampoco guía. Es un cadáver, y de la misma manera que se ha corrompido, así también puede corromper. La bajada a veces es estimulante y casi siempre lo es, porque abajo sí que hay satisfacciones de los apetitos. También nosotros bajamos al valle en busca de descanso y de alimento, pero si esto es necesario para nuestro cuerpo, no es necesario satisfacer los apetitos de la carne, ni tampoco la desgana del espíritu, bajando a los valles de la sensualidad moral y espiritual. Solo en un valle se concede el poner pie en el de la humildad. Y es porque a este valle el mismo Dios desciende a raptar al espíritu humilde para elevarlo hasta él. Quien se humilla va a ser enaltecido y cualquier otro valle es letal, porque aleja del cielo. ¿Me has llamado para esto, maestro? Para esto, pues has hablado mucho con los que te preguntaban. Sí, y no merece la pena, son más duros que los de la mente de los mulos. Y yo he querido expresar un pensamiento donde todo quede reflejado para que puedas nutrir tu espíritu. Y Judas lo mira confundido y no sabe si es un don o un reproche.
Y los otros que no se habían percatado de la conversación de Judas con los seguidores no comprenden que Jesús está reprendiendo a Judas por su soberbia. Y Judas prefiere prudentemente llevar la conversación por otros derroteros, así que pregunta, Maestro, ¿tú qué piensas? Esos romanos, y lo mismo el hombre de Petra, que han tenido un contacto muy limitado contigo, ¿podrán llegar alguna vez a tu doctrina? Y aquel Alejandro se marchó y no volveremos a verlo. Y esto es lo mismo, y se diría que en ellos hay una instintiva búsqueda de la verdad, pero están sumergidos hasta el cuello en el paganismo. ¿Lograrán alguna vez concluir alguna cosa buena? ¿Quieres decir con esto encontrar la verdad? Sí, maestro. Y entonces dime por qué no iban a lograrlo. Porque son pecadores. ¿Y solo ellos son pecadores? ¿Entre nosotros no hay pecadores? Muchos, lo admito. Pero precisamente lo que yo digo es que si nosotros, nutridos de sabiduría y de verdad, ya desde hace siglos, somos pecadores y no conseguimos hacernos justos y seguidores de la verdad que tú representas, ¿cómo podrán hacerlo ellos si están tan saturados de impurezas? Todos los hombres, cualquiera que fuera el punto del que partieran, pueden llegar a alcanzar y poseer la verdad, o sea, a Dios. Cuando no hay soberbia de la mente, ni tampoco depravación de la carne, sino solo una sincera búsqueda de la verdad y de la luz, pureza de finalidad y anhelo de Dios, una criatura está ciertamente en el camino de Dios. Soberbia de la mente y depravación de la carne, maestro, entonces continúa tu pensamiento, que es bueno. Y Judas elude el continuar y dice, entonces ellos no pueden alcanzar a Dios porque son unos depravados. Y no era eso lo que querías decir, Judas. ¿Por qué has amordazado tu pensamiento y tu conciencia? Oh, qué difícil es que el hombre suba a Dios. Y el obstáculo mayor está en él mismo, que no quiere confesar y reflexionar sobre sí mismo y sus defectos. Verdaderamente, también Satanás es calumniado muchas veces, cargándole a él toda la causa de las ruinas espirituales. Y más calumniado aún es Dios, al cual se le cargan todos los hechos que suceden. Dios no viola la libertad del hombre, y Satanás no puede prevalecer contra una voluntad asentada en el bien. En verdad les digo que 70 veces sobre 100 el hombre solamente peca por su libre voluntad. Y no se considera esto, pero es así. Y no se restablece de su pecado porque él mismo quiere evitar el eximirse y también quiere evitar el examinarse. Y a pesar de que la conciencia, con un imprevisto impulso, se yergue dentro de él y le grita las verdades que él no ha querido meditar, el hombre ahoga ese grito y borra esa figura que, severa y dolorosa, se yergue delante de su intelecto y modifica con esfuerzo y con refuerzo su pensamiento influido por la voz acusadora. Y no quiere decir, por ejemplo, pero entonces nosotros, yo, no podemos alcanzar la verdad, porque tenemos la soberbia de la mente y la corrupción de la carne. Sí, en verdad en nuestro pueblo no se camina hacia la senda de Dios, porque en nuestro pueblo hay soberbia de la mente y corrupción de la carne, una soberbia que es verdaderamente imitadora de la satánica, tanto que se juzgan u obstaculizan las acciones de Dios cuando son contrarias a los intereses de los hombres y de los partidos, y este pecado hará de muchos de Israel réprobos eternos. Bueno, pero no somos todos así. No, todavía hay espíritus buenos en todos los niveles, y más numerosos entre los humildes del pueblo que entre los doctos y ricos, pero los hay, más. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos respecto a este pueblo de Palestina al que desde hace casi 3 años evangelizo y favorezco, y por el cual me consumo? Hay más estrellas en una noche nubosa que en Israel espíritus deseosos de venir al reino mío. ¿Y los gentiles, esos gentiles, irán? No todos, pero sí muchos, incluso entre mis propios discípulos, algunos no perseverarán hasta el final. Pero no nos preocupemos de los frutos que podridos caen de la rama. Tratemos hasta cuando se pueda de impedir que se pudran con la dulzura y con la firmeza y con la recriminación y con el perdón y con la paciencia y la caridad. Y luego si dicen no,
a Dios y a los hermanos que quieren salvarlos, y se arrojan en los brazos de la muerte y de Satanás, y mueren impenitentes, bajemos la cabeza y ofrezcamos a Dios nuestro dolor por no haberlo podido alegrar con esa alma, salvándosela. Todos los maestros tienen experiencia de estas derrotas, las cuales también son útiles para mantener mortificado el orgullo del maestro de almas y probar la constancia de éste en el ministerio. La derrota no debe cansar la voluntad del educador de espíritus, es más, debe impulsarlo a hacer más y mejor en el futuro. ¿Por qué has dicho al decurión que lo vas a volver a ver en un monte? ¿Cómo puedes saberlo? Y Jesús mira a Judas con una mirada larga y extraña mezcla de tristeza y sonrisa juntas y dice, porque será uno de los que van a estar presentes en mi exaltación, y dirá al gran doctor de Israel una severa palabra verdadera, y desde ese momento comenzará su seguro camino hacia la luz. Pero ya estamos en Gabaón, y que Pedro vaya con otros 7 a anunciarme. Voy a hablar enseguida para despedir a los que me han seguido desde los pueblos cercanos. Los demás permanecerán conmigo hasta después del sábado. Tú, Judas, estate con Mateo, Simón y Bartolomé. No he reconocido en el decurión a ninguno de los soldados presentes en la crucifixión, pero debo decir también que centrada en la observación atenta de mi Jesús, no me di mucha cuenta de ellos. Eran para mí un grupo de soldados encargados de hacer ese servicio y nada más. Y además, ¿cuándo habría podido observarlos mejor? Porque todo estaba consumado. Había una luz, tan no luz, que sólo las caras muy familiares podían ser reconocidas. Y de todas formas, por las palabras de Jesús, pienso que es ese soldado que dice a Gamaliel algunas palabras que no recuerdo y que no puedo verificar, porque estoy sola, y no puedo pedirle a nadie que me dé el cuaderno de la pasión.